de 5 bendiciones que tenemos en común todos los cristianos, todos los creyentes en Cristo Jesús. Abran su Biblia, hermanos, les invito a que abran sus Biblias en la carta a los Filipenses, capítulo 2. Vamos a tener una lectura del capítulo 2, del versículo 1 al 4. ¿Lo tienen, hermanos? En el encabezado tiene humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Oremos, hermanos. Padre y eterno Dios, en esta mañana le damos gracias, Padre, por esta gran oportunidad que usted nos permite de predicar su palabra, Padre. Sabemos que, sé que no sé nada, pero sé que usted, oh Dios, a través de su Espíritu Santo, va a hablar a su iglesia, Padre, de cómo debemos de conducirnos todos los creyentes en Cristo Jesús. Denos sabiduría, Padre, tanto a mí como también a cada uno de los hermanos, para que podamos entender su palabra, qué nos quiere dar a conocer usted a través de su palabra y cómo debemos de conducirnos hoy en día, Padre. Internamente en la iglesia habían tensiones y diferencias que estaban provocando desunión entre los creyentes. La falta de unidad podía afectar tanto su testimonio como también su fortaleza espiritual. Su motivación para estar en la unión debía ser la misma actitud que tuvo Cristo al permanecer en unidad con el Padre y muestra de humildad. No hay duda que Pablo escribe esta epístola a esta iglesia probablemente entre los años 62 después de Cristo, bajo un contexto
hoy Dios en esta sección nos enseña dos características que nos deben motivar a mantener la unidad en la iglesia. Dos características que nos deben motivar a mantener la unidad en la iglesia. Y esta es la primera característica, hermanos. Como el primer punto, nuestra unión espiritual en Cristo. La unión espiritual en Cristo se refiere, a la obra que Cristo hace en la vida de cada creyente. En este caso, en el versículo 1, vamos a mencionar las 5 bendiciones que tenemos en común todos los creyentes en Cristo. Pablo comienza el versículo 1 con un por tanto. Esta frase, por tanto, hace una consecuencia, una conectividad, con los versículos anteriores donde el apóstol Pablo exhorta a los filipenses a conducirse como es dignos del evangelio de Cristo. En el capítulo 1 Pablo exhorta a la iglesia a conducirse como es digno del evangelio de Cristo. Es por ello que ellos y también nosotros hoy en día, también esta palabra es para nosotros por parte de Cristo, a estar firmes en un mismo espíritu, combatir unánimes por la fe del evangelio, a no dejarnos intimidar por los opositores y padecer por la causa de Cristo. Estas implicaciones debían llevar a estos creyentes, hermanos, así también como a nosotros hoy en día, a tener integridad y vivir de manera consecuente con lo que creían y predicaban. Estas implicaciones debían llevar a los creyentes a vivir de la manera como dice el apóstol Pablo, como ser dignos del evangelio de Cristo. Desde el versículo 27 Pablo introduce el tema de la unidad y continúa hasta el segundo capítulo del versículo 1 al 4. La unidad genuina de corazón y mente, basada en la necesidad de ser uno solo en esencia para ganar la batalla espiritual contra los opositores. Es por ello que el apóstol Pablo comienza con la primera bendición, donde dice: si hay alguna consolación en Cristo. La palabra consolación hace referencia a la obra que Cristo hace en la vida de cada uno de nosotros los creyentes. En este caso, la consolación de Cristo. La palabra consolación puede traducirse como ánimo y en referencia a ponerse a la par de alguien para ayudar, para aconsejar y también para exhortar. En este caso, la consolación de Cristo efectúa por medio de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros los creyentes. Juan 14:26 dice, busquemos Juan 14:26. ¿Lo tiene, hermano?
Dice más, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviare en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo, hermanos, fue prometido por Jesús y viene a morar en cada uno de nosotros los creyentes cuando aceptamos a Cristo de todo corazón. Y también viene para consolarnos, y es una promesa que el creyente goza en respuesta a su amor y obediencia a Cristo. Es decir, es una promesa que todos los creyentes gozamos hoy en día. También podemos ver ahí en Juan 14, más atrasito, ahí, más adelante más bien, del Juan 14, 16 y 17, atrasito de ahí del 26. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Perdón, 16 es. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Luego dice también el apóstol Pablo, si algún consuelo de amor. Esta palabra consuelo de amor se traduce del griego paramuxión y se refiere a que el Señor se acerca a cada uno de nosotros los creyentes con ternura para susurrarnos palabras de aliento al oído por medio de su palabra. La idea de esta palabra consuelo va más allá de la compasión. Implica fortalecer, ayudar, dar fuerza, en el sentido de que el amor de Dios nos fortalece y nos da valentía. Por ejemplo, en segunda carta a los Corintios 1, 3 y 4. ¿Lo tiene, hermano? Segunda carta a los Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. También, hermanos, Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta aflicción se refiere a la persecución de los creyentes por causa del Evangelio. Pero el Señor, hermanos, está presto para consolarnos con
amor. Sigue enseñando también el apóstol Pablo otras cosas que Cristo obra en nosotros, y esto tiene que ver con la comunión espiritual, perdón, con la comunión del Espíritu Santo. Por eso dice, si alguna comunión del Espíritu. Esto hace referencia a la participación común en la vida eterna, que es suministrada por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros los creyentes. Y en Efesios, hermanos, 4, 3 y 4, ¿lo tienen, hermano? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Perdón, 3 y 4, el 3. Solicito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. También, hermanos, ahí en Primera de Corintios 12, 13. ¿Lo tiene, hermano? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. También ahí mismo, hermano, también en la última carta de Segunda de Corintios 13, 14, en la despedida del apóstol Pablo, dice: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Recordemos, hermanos, que la iglesia, nosotros la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, y que somos formados a medida de que cada uno de nosotros los creyentes somos inmersos por Cristo con el Espíritu Santo, y esto nos hace participantes de ella en una vida activa donde todos nos necesitamos mutuamente. Ahí mismo en la primera carta a los Corintios, en el 12, capítulo 12, versículo 14 al 27. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha consolado los miembros, ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es un solo.
Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. A los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo todo más abundante, dando más abundante honor al que le faltaba, si para que si no haya desobediencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En esta palabra, hermanos, el apóstol Pablo se está refiriendo a la congregación en general, de que todos somos importantes en la congregación, no importando en la manera en cómo sirvamos, en recoger la ofrenda, en asear el templo, en predicar la palabra. Todos somos necesarios porque todos somos miembros de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Así es de que debemos de pensar en ello, hermanos, de que no importa a qué nos ponga a Dios a servirle dentro de la iglesia, todos somos útiles para Dios, y todos somos, como dice su palabra, miembros de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, toda la iglesia en general. Según el griego, la palabra comunión proviene de la palabra koinonia y se refiere a compartir lo que tenemos en común dentro de la iglesia. En este caso, la vida con el Espíritu Santo, y esto nos permite hacer muchas cosas juntos. Por ejemplo, alabar a Dios, servir a Dios, como también servimos los unos con los otros, conocer juntos a Dios por medio de la palabra, por medio de las Escrituras. Hacer lo mismo que hacían en aquellos tiempos los de las primeras iglesias, los primeros cristianos, donde, como dice Hechos 42, 44, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, así mismo nosotros debemos de participar también, hermanos, cuando el repartimiento de pan y también en las oraciones. Todos los que habían creído, dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, dice el 44. Hacer todo para la gloria de Dios. Sigue manifestando también el apóstol Pablo, si algún afecto entrañable. Afecto se refiere, hermanos, a sentimientos tiernos y sinceros, que surgen del amor de Cristo, nacido por el Espíritu Santo. También entrañable significa extrañas, que se refiere a las partes internas,
del cuerpo, como el corazón, hígado y intestino. Y en ese sentido podemos asumir que el afecto entre los creyentes debe nacer desde lo más profundo de nuestro interior, de nuestro corazón. Así como Dios ha extendido su amor y compasión profunda sobre todos nosotros los creyentes, con su gran afecto entrañable. Podemos ver también, hermanos, Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. A los tales mandamos a exhortarnos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegosamente coma su propio pan. Perdón, no estoy perdido aquí. Colosenses. Yo estaba en Tesalonicenses, perdón. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. También vemos, hermanos, ahí en la misma carta a los Filipenses, donde Pablo expresa también su amor hacia los hermanos de la iglesia de los Filipenses. Filipenses 1:8, en el primer capítulo. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Pablo termina también, hermanos, en el versículo 1 diciendo la quinta bendición que en Cristo tenemos en común todos los creyentes. Y dice: si alguna misericordia. Esta palabra hace referencia a la compasión, piedad y simpatía profunda ante el sufrimiento ajeno. Este es un atributo comunicable de Dios y lo podemos ver como la disposición eterna de compasión y perdonar, un reflejo del carácter misericordioso de Dios. En esta última bendición, hermanos, esta es una bendición que no tiene límite, porque esta bendición todos, aparte de nosotros los creyentes también, toda la creación es beneficiada por esta bendición, porque como dice, hermanos, Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca cayeron sus misericordias. Esta bendición, hermanos, es ilimitada, porque es con la que todo creyente, incluso toda la creación, goza de esta bendición. Y en resumen, hermano, a nuestra unión espiritual en Cristo permite que cada creyente guste de esas 5 bendiciones, que es la consolación de Cristo, el consuelo de amor, la comunión del Espíritu, el afecto entrañable de Cristo
y la misericordia de Cristo. Todo esto nos une a dicha unión y debe de verse en la iglesia de Cristo, el Señor, y quien por el Espíritu Santo nos hizo miembros de ella. Así que, hermanos, tenemos la exhortación de Cristo de andar dignamente del Evangelio de Cristo. Y la idea que Pablo sigue diciendo es la misma para nosotros, la misma idea de que la carta que fue escrita a los filipenses hoy en día sigue siendo la misma por parte de Cristo Jesús para nosotros, de cómo debemos de conducirnos hoy en día como ser dignos del Evangelio de Cristo. Contamos con el respaldo de Cristo y con su verdadero Evangelio. Paguemos el precio, hermanos, por la causa del Evangelio de Cristo. Y esto nos lleva a nosotros a dar testimonio de la unidad que tenemos como iglesia, de la manera en cómo debemos de conducirnos. Recordemos que cada una de las obras que Cristo hace en el creyente nos une en común. Solo vivamos en plena comunión espiritual en Cristo. Así es de que, para concluir, hermano, yo quiero concluir con una pregunta. Si nosotros si nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, quiero preguntarles, hermanos, cuando cometemos un pecado, ¿cómo sienten ustedes? Si el Espíritu Santo los confronta, o si sienten tan siquiera remordimiento, porque el Espíritu Santo es quien a nosotros nos instruye. Él es quien nos consuela cuando nosotros hemos venido a los pies de Cristo de todo corazón y nos convertimos de todo corazón. Dice su palabra que el Espíritu Santo nos sella, y por lo tanto Él toma el control absoluto de nuestros sentimientos y de nuestras acciones. Y en esta mañana quiero preguntarles si ustedes sienten que el Espíritu Santo los confronta cuando cometen algún pecado, si el Espíritu Santo les hace sentir de que deben de arrepentirse, de que deben arrepentirse de ese pecado. Y si no es así, mi hermano, va a sonar algo grosero lo que voy a decir, pero si el Espíritu Santo no los redarguye al momento que cometemos una falta, o no nos hace sentir que debemos arrepentirnos, el Espíritu Santo no mora en nosotros, y esto nos llevaría a nosotros a tener que venir a los pies de Cristo y arrepentirnos de todo corazón, y que sea el Espíritu Santo quien nos selle y quien nos tome el control absoluto de nuestro interior, de nuestras emociones. Porque si Cristo viene y el Espíritu Santo no mora en nosotros, lamentablemente no vamos a poder volar hacia el cielo. Si alguno de ustedes siente que no es confrontado por el Espíritu Santo al momento de que comete una falta, al momento de que se enoja con su vecino y no siente el deseo de pedirle perdón, o de, como dicen, hacer las paces, el Espíritu Santo no mora en usted, hermano. Por lo tanto, debe de venir a los pies de Cristo y arrepentirse de todo corazón para que el Espíritu Santo lo selle, y sea el Espíritu Santo quien tome el control absoluto de toda su vida, de todas sus acciones. Porque
si nosotros tenemos el Espíritu Santo, nuestra actitud debe de reflejar el amor de Cristo en cada uno de nosotros. Incluso la comunión entre hermanos no solo tiene que ser aquí dentro de la iglesia, sino que aún fuera de la iglesia. Ese saludo de amor que nos damos dentro de la iglesia no tiene que ser solamente aquí en la iglesia, sino que también fuera de la iglesia. Si nos encontramos en el parque, donde sea que nos encontremos, ese amor debe reflejar en nosotros, si hemos nacido de nuevo, si tenemos el amor de Cristo en cada uno de nosotros. Debe de existir ese mismo saludo que existe en la iglesia, también allá afuera. O sea, no solo aquí, dentro de la iglesia somos nosotros hermanos. No solo aquí dentro de la iglesia vamos a mantener esa comunión y ese amor que solo viene a través del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros los creyentes. Así es de que, hermanos, si usted no siente que es confrontado por el Espíritu Santo al momento de que comete algún pecado, debe de venir a los pies de Cristo y arrepentirse, y que sea el Espíritu Santo quien lo selle y que tome el control absoluto de su vida. Si le da pena por el que dirán, ya puede tener 5, 10, 15, 20 años de estar en la iglesia, pero si no tiene el Espíritu Santo, triste y lamentablemente no va a poder volar cuando Cristo venga por su iglesia. Si le da pena pasar por el que dirán, puede también acercarse a uno de los ancianos y decirle que el Espíritu Santo le ha hablado en esta mañana y que no siente que el Espíritu Santo mora en su corazón al momento porque cuando tenemos al Espíritu Santo, al momento que nosotros cometemos un pecado, Él inmediatamente nos exhorta a que debemos de arrepentirnos de ese pecado, porque ese pecado nos aparta de la vida eterna en Cristo, y debemos de venir a los pies de Cristo, arrepentirnos de ese pecado, para así poder volar cuando Cristo venga. Así de que, hermanos, meditemos un poco en cómo andamos como cristianos, si el Espíritu Santo mora en nosotros o si debemos arrepentirnos de todo corazón para que seamos sellados por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo venga y more en cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos, y sigamos adelante. Bueno, le damos gracias al Señor por su palabra.